Bueno, en cuanto al Digital Debate, pues hay unos datos muy importantes que estas industrias deben mostrar para poder visibilizarse y para poder decir cuál es su aporte al PIB de un país como Colombia. Hoy por hoy, Colombia está en el puesto 20 entre 141 países de índice de exportación de servicios creativos, que es bastante importante. Es el cuarto productor a nivel latinoamericano de cine, por ejemplo. Ya lo había dicho antes, pero pues genera más ingresos, aporta más al PIB las industrias digitales y creativas en el 2012 que lo que hizo el café. En momentos como estos, donde donde hay una recesión industrial y donde, digamos, el bajo precio del petróleo afecta a todo el resto de la economía, las industrias creativas pueden ser un motor de desarrollo importante para cualquier país, y Colombia no es la excepción. Por eso la explotación del capital intelectual es bien importante, pero para que un país como Colombia pueda exportar el capital intelectual, tiene que definir cuál es el modelo y cuál es el tipo de industria que necesita establecer. Hay varios puntos de la industria digital que la industria necesita fijar para poder ser industria. Uno es la información pública, es decir, el sector público debe generar unas estadísticas confiables en cuanto a generación de empleo y en cuanto a aporte. Debe haber unas métricas que sustenten no simplemente cuál es el ingreso de las industrias creativas que están generando estas industrias digitales y creativas, sino unas mediciones en cuanto a, por ejemplo, a bienestar, esta es una particularidad de las industrias digitales y creativas. La gente que trabaja en estas industrias demuestra que tienen mucho más bienestar y felicidad cuando se trabaja en estas industrias que en otras, y ese es un índice que no se ha valorado y que habría que valorarlo. Otro tema importante de estas industrias digitales y creativas son los derechos de autor. Colombia todavía es un país donde el derecho de autor no se respeta y no hay unas reglas claras por parte de instituciones donde le aclaren a los generadores de contenido cuál es el valor y cuál es el aporte que se hace respetando lo que son los derechos de autor. Otro punto importante para generar industria es la infraestructura, obviamente, la infraestructura. Y un punto en donde todavía falta mucho es la financiación. Existe financiación para todo el tipo de industria, para la industria, para cualquier tipo de industria, la industria de la construcción, por ejemplo, para cualquier otro tipo de industria, pero cuando los emprendedores o los emprendedores de industrias digitales y creativas llegan con un proyecto a una banca de inversión o a cualquier sistema, digamos, convencional o tradicional, ahí se desconecta. Entonces necesitamos que el sector financiero abra sus portafolios a estas nuevas industrias y entiendan que invertir en estas nuevas industrias requiere, digamos, de otros parámetros y, si se quiere, de otros paradigmas para poder financiar estas industrias, porque lo que se está financiando es el capital intelectual. Entonces, hay varios puntos que son importantes para desarrollar la industria digital. Estas industrias aportan a la generación de empleo. Cerca del 5.8% generaron en los últimos años, mucho más en Colombia, mucho más de lo que generó, por ejemplo, países desarrollados en este tema, como puede ser Holanda e Inglaterra. Eso da una dimensión del aporte en generación de empleo. En el año 2012, Mintic hizo un mapeo de las industrias digitales y creativas. Este mapeo, digamos, que demostró varias variables o importantes para tener en cuenta, que es falta de capital humano. En Colombia nos falta mucho más capital humano, falta que la gente de las industrias TIC tengan mayor preparación, y la academia preparar otro tipo de profesionales. Es decir, el concepto para trabajar en las industrias digitales y creativas, el concepto, digamos, desde el punto de vista académico para trabajar en estas industrias digitales y creativas, de cómo se deben formar estos profesionales, es muy diferente. Tenemos que mucha gente que trabaja en esas industrias básicamente hace una formación
empírica que es totalmente válida para poder desarrollar un proyecto digital. Entonces tenemos que o la academia tiene que entender cómo se están formando los nuevos profesionales de hoy, y necesitamos muchos más profesionales en el sector de las TIC. Colombia hoy por hoy tiene un déficit de programadores, donde nosotros los empresarios que estamos buscando desarrollar este tipo de industrias, pues nos vemos a veces a gatas para conseguir programadores en Colombia. Entonces ahí hay un faltante importante, y ese es un trabajo que tendría que hacer el gobierno y la academia juntos para proveer el capital humano. No hay financiación. La financiación, este mismo proyecto, el Digital Debate, pues nosotros somos un caso, un ejemplo de lo que es complicado vender esta idea de conseguir un inversionista, de que el inversionista entienda cuál es la importancia de generar el contenido. El Digital Debate es una plataforma de contenido, pero vender el proyecto en sí a un inversionista fue complicado. Afortunadamente, pues dimos con un inversionista que es una empresa que valga la pena decirlo, que se llama Impacta. Impacta pues nos dio todo el startup para poder iniciar el proyecto, y confió en nosotros y confió en el proyecto, pero conseguir este inversionista no fue fácil. Entonces es un punto bien delicado, que no solo en Colombia sino en todo el mundo, pero aquí falta todavía mucho más legislación y mucho más aclarar y vender por qué es importante financiar estas empresas. Para que haya empresas, por ejemplo en este mapeo que hizo Mintic, ellos demostraron que todas estas empresas, por ejemplo, no tienen más de 20 empleados. Lo que quiere decir que desarrollar proyectos a gran escala, proyectos de gran calado de estas industrias es muy complicado todavía en Colombia. De estas industrias pertenecen gente, 3, 4 personas, donde funcionan bien, pero no hay empresas que sustenten, por ejemplo, más de 20 empleados para poder desarrollar proyectos a gran escala. Esto fue parte de lo que arrojó el mapeo que hizo Mintic para tener una visión de qué son las industrias digitales y creativas, y lo que busca el Digital Debate es que esa gente que está perteneciendo a estas industrias, a estas pequeñas empresas, puedan tener un espacio para debatir en torno a estas industrias. Estos son datos que creo que son relevantes, importantes para ustedes, para que entiendan que hay mucho por hacer, pero hay un potencial inmenso en Colombia para poder seguir trabajando y poder seguir posicionándonos como líderes en la región de las industrias digitales y creativas.